Les bendiga. Amén. Santo es Jesús, qué lindo es estar en la casa del Señor. A lo mejor muchos no le dan importancia, pero qué lindo que hay un pueblo que todavía le da importancia. Aleluya. Hay muchos que todavía, aleluya, no le importa si tienen que llegar a las 6, 7 de la mañana a la iglesia. Están ahí, aleluya, adorando y haciendo la voluntad del Señor. Vamos a orar por la palabra del Señor. Vamos a orar por lo que el Espíritu Santo tiene. Y si hay alguien que todavía viene de camino, la única que se excusó, que a lo mejor no llegaba, nuestra hermana Emily, que iba estuvo quedándose allá con la familia en San Antonio. Vamos también a orar para que llegue con bien acá a Conroe. Amadísimo Dios, Padre Celestial, tuya es la gloria y tuya es la honra, papá. Gracias, Padre Santo, Señor, por lo que estamos aquí, por lo que hemos llegado. Gracias por los que vienen de camino, papá. Si hay alguno que venga de camino, te pido, Padre Santo, Señor, por todos los que hoy se levantaron alegres y llegaron a tus diferentes iglesias, Señor. Padre, que seas tú bendiciéndolos y hablándoles a través de tu palabra poderosa, haciendo transformaciones dentro de ellos, papá. Llénalos de ti. Mira, Padre Santo, Señor, Emily, tráela con bien de allá, ese viaje que viene desde San Antonio a su familia. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos a nosotros. Mira, lo que estamos aquí, Padre Santo, Señor, en este servicio de hoy, tú tienes algo bonito para nosotros hoy. Háblanos a través de tu santa y bendita palabra, que podamos vivir conforme a ella y conforme a tu agrado, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Yo quisiera que busquen en sus Biblias Mateo 18. Mateo 18. Y voy a leer 2 versículos, pero pueden mantener la Biblia ahí porque después voy a volver a Mateo 18. Voy a leer versículos 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Y el que tenga título puede ver que el título dice la importancia del perdón. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Amén, aleluya. Se pueden sentar, pero mantengan la palabra abierta. Vamos a ir a diferentes lecturas, pero voy a volver a Mateo 18 para el final. Y no creo que voy a ser extensa, pero quiero hablar un poquito de Dios y el perdón y lo que habla la palabra acerca del perdón, porque muchos estamos es triste que muchos estamos sirviéndole al Señor y no todo el que le sirve al Señor va a ser salvo. Eso es algo muy, muy, muy triste. Y quiero traerle uno de los peligros en nosotros los creyentes, y tiene que ver acerca del perdón. Y sabemos que desde que fuimos creados, sabemos que la creación, ¿verdad? Vamos al Génesis, ahí vemos todo acerca de la creación. Pero desde que fuimos creados, Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre. Los que estuvieron aquí el jueves el tema era una amistad con Dios. Fuimos creados para ser amigos de Dios, ¿lo sabían? Fuimos creados para tener una amistad íntima con nuestro Creador. Fuimos creados, dice la palabra, a imagen y semejanza de Dios. Eso está en Génesis 1:27. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza porque había una conexión entre nuestro espíritu que Él quería hacer con su espíritu. Él quería y nos hizo pensantes, nos hizo hablantes, nos hizo con sentimientos, tal como Él es, para poder tener esa comunión especial con nosotros. Qué lindo. Pero yo me atrevo a decir que la mayoría del ser humano se está perdiendo de esa relación. La mayoría de los seres humanos se están perdiendo de la relación especial que el Señor quiere tener con ellos. Ahora sabemos que el Señor creó todo perfecto y entró el pecado a causa de la desobediencia. Ese fue el primer pecado en la tierra, porque en el cielo fue otro. En el cielo fue la altivez, el querer desear ser como Dios.
Pero vamos que esta desobediencia también tenía mucho que ver con eso. Y el ser humano, ¿verdad? El Señor lo creó perfecto. El Señor dice, no es bueno que esté solo, le da ayuda idónea. Pero lo primero que hace el hombre es desobedecer. Una sola regla. Porque ni siquiera eran. Ahora a lo mejor muchos se quejan, y esto yo lo he escuchado con mis oídos. ¡Ay, que hay demasiadas leyes e instrucciones que hay que obedecer! Y ni siquiera el hombre pudo obedecer una. No comas del árbol, se puede decir ciencia, árbol de la ciencia, o se puede decir el árbol del conocimiento del bien y el mal, como lo quieran llamar. Ahora habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida. Posiblemente ese no les apeteció, pero estaba el otro árbol que dice que su fruto se veía bien. Y ese fue el fruto, ¿verdad?, que lo llevó a la desobediencia. Y ahí sabemos, ¿verdad?, esto ya lo hemos escuchado cientos de veces, ahí es que entra el pecado. Pero vamos a ver el problema principal del ser humano referente al pecado. Porque ya el problema del pecado Jesús ya lo solucionó. Pero el problema del pecador es que no quiere confesarlo o no se quiere arrepentir. Y eso es algo crucial aún para nosotros los creyentes, porque vamos a ver qué necesitamos para ser salvos. Va más allá de solamente aceptar a Cristo como Salvador. Ese es el primer step. El primer step es aceptar a Cristo como Salvador. Pero vamos a ver que hay un requisito importante para que el Señor acepte nuestro arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Por eso hoy el tema es el perdón. Ahora vamos a hablar un poquito de Adán y Eva. Adán y Eva solamente, ¿verdad?, una condición. Desobedecieron. Y dice la palabra que tan pronto desobedecieron, el Señor les habla y lo primero que hacen es esconderse. Y eso nos deja saber también muchos de nosotros, oye, cuando desobedecemos, cuando pecamos, nos escondemos del Señor. Desobedecemos y pecamos, ya no queremos venir a la iglesia. Desobedecemos y pecamos y hasta nos escondemos del pastor, la pastora o el del siervo que sabemos que es del Señor. ¿Cuántos han visto eso? La gente se empieza a esconder. Wow, el Señor bajaba, su presencia bajaba para estar con ellos todos los días. Pero ese día que ellos sabían que algo hicieron mal, porque se dieron cuenta que estaban desnudos, cuando Dios llama a Adán, él se esconde. Y vamos a ver 3 preguntas que el Señor le hace a Adán y Eva. Lo primero que le hace la pregunta en Génesis 3:9, ¿dónde estás? El Señor sabía exactamente dónde Adán y Eva estaban. Exactamente, tú no te puedes esconder del Señor. Pero sabes que cuando el Señor te hace preguntas, es porque Él está buscando que tú te confieses. El Señor quería una confesión y lamentablemente ellos no dieron confesión ni arrepentimiento. Adán responde, me escondí porque estaba desnudo. En Génesis 3:11 el Señor le pregunta, ahora, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? La segunda pregunta. Y junto con la tercera, ¿has comido del árbol que te ordené que no comieras? El Señor sabía que sí comió del árbol. Pero sabes que el Señor, cada vez que tú fallas, el Señor ya lo sabe. Pero Él se agrada en que nos confesemos y nos arrepentimos. Y eso es tan importante. Pero en vez de arrepentirse, en vez de confesar el pecado, empezaron a poner pointing the finger. A poner excusas. Porque nadie quiere la culpa. Iglesia, ¿tú quieres crecer? Empieza a aceptar tus errores. Yo le decía a mi esposo, voy a pasar por un proceso donde ya no quiero saber de los doctores ni de la medicina. Ay, pastora, llegué a ese nivel. Ahora lo único que quiero saber es de Dios y cómo el Señor, usando lo bueno, lo que no me haga daño, me puede sanar. Porque yo declaro sanidad en el nombre del Señor. Pero yo le decía a mi esposo, yo no le voy a echar la culpa a nadie, porque ni al diablo se la voy a echar.
y por lo que me están viendo, el doctor dice que tengo cáncer. Yo estoy sana. Yo no le voy a echar la culpa a nadie de eso. ¿Saben por qué? Porque qué mucho yo he leído acerca del cáncer. Esta semana he leído como nunca. ¿Y saben qué? Que he podido llegar a la conclusión de que mi cuerpo está como está porque yo no lo he cuidado. Ahora, yo no le puedo echar la culpa a mi esposo. Porque él me lleva a comer bueno. No. Yo no le puedo echar la culpa. Y lo hice un poquito. Yo que soy puertorriqueña. Comemos lo malo. Los puertorriqueños me pueden entender. Arroz, lechón. Ay, qué rico, ¿verdad? Todo malo es rico. Pero iglesia, tenemos que hacer conciencia. Si tu cuerpo está enfermo es porque no lo estás alimentando bien. Algo no estás haciendo bien, porque el cuerpo Dios lo hizo perfecto. Pero déjame salirme de ahí. Hay que pensar, cuando uno hace mal, tú tienes que pensar a echarte la culpa a ti mismo de tus errores. Mis errores no son por mi esposo, mis errores no son por fulano, mis errores no son por mis hijos. Señor, reprenda al diablo. Hay que empezar a decir, no, esto me pasó porque yo lo hice mal. Yo no fui responsable. Adán y Eva debieron decir, sí, Señor, hemos desobedecido. No tenían que echarle la culpa a nadie, pero ¿qué hicieron? No, que si la mujer que me diste, qué atrevido. Ella no, que si la serpiente me engañó. Nadie los obligó a pecar. El Señor le hizo 3 preguntas, esperando, no porque no sabía la respuesta, esperando la confesión de ellos y el arrepentimiento, pero no lo hicieron. ¿Saben que la mayoría de nosotros los creyentes, porque muchos, el diablo es uno nada más, y sí nos va a hacer la guerra, pero la mayoría de las cosas que nos van a pasar no son pruebas, sino son consecuencias. El 90%, y no me acuerdo dónde vi este por ciento, pero lo estaba leyendo en uno de mis búsquedas. El 90% de lo que te pasa negativo es por tu culpa y tus malas decisiones. Ahora, el otro 10%, ahí le podemos echar la culpa al diablo, a esos demonios y a todo lo malo y a las personas que se dejan usar por él. Pero hay que empezar a decir, no, Señor, yo he hecho mal. Ha sido por mi culpa. Ellos no quisieron tomar culpa. Ahora un castigo. Este castigo fue por consecuencia. Por desobedientes. Fueron expulsados del jardín del Edén. Ahora Adán y Eva representan a esa persona pecadora. Y cuando digo pecadora, es un ser humano viviente. Porque desde que nacimos con pecado. Ahora el Señor es el que nos limpia de todo pecado. Todo pecador que se pasa excusándose y echando excusas, pero no se arrepiente. Ahora vamos con el segundo ejemplo, también que muchos hemos escuchado de este, yo sé que se lo saben de memoria. Vamos con Caín. Caín tuvo celos de su hermano, envidia. Ahora es bien interesante, porque posiblemente Caín y su hermano Abel posiblemente escucharon hablar a mamá y a papá de la relación exclusiva que ellos tenían al principio. Y quizás, recuerden que la palabra no lo dice todo, posiblemente ellos querían llamar la atención de Dios. Entonces decidieron llamar la atención de Dios haciendo un sacrificio. Ahora dice la palabra que el Señor tomó el sacrificio de Abel. Pero qué lindo, porque dice que primero le agradó la persona. Le agradó Abel y su sacrificio, pero miró con desagrado a la ofrenda de Caín. Ahora, algo que a mí me llamó la atención de la historia de Abel y Caín es que Abel dio la ofrenda que el Señor quiso. El Señor no le habló a Abel. A veces tú dices, Señor, pero ¿por qué tú no me estás hablando? Iglesia, tranquilo. Muchas veces tú estás bien. El Señor está contigo. A veces nos ponemos celosos de el otro. El Señor está viviendo el pecado y tú le estás hablando y tú te manifiestas. Pero es que el Señor, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Que se quejó. Papá, no me diste un carnerito. Mentira. Cuando él dijo, yo los bienes se los dio a los dos. Él podía hacer lo que él quisiera también con lo suyo.
A veces nos quejamos, pero el Señor le está dando oportunidad al que no está bien para que se arregle. Iglesia, a veces nos ponemos celosos de esas cosas. Y se lo digo porque yo era una de ellas. Yo, Señor, lo que a lo mejor no han hecho lo que tú quieres. Sienten tu presencia y danzan como corderitos. Yo quiero danzar. Quiero danzar en tu presencia. Me tomó años el que el Señor me hiciera danzar en su presencia. Pero iglesia, eso no está bien. Eso no está bien. Si el Señor está llamando la atención de alguien, es porque posiblemente quiere arreglarlo con él. Tranquilo. El Señor no le habló a Abel. Aceptó la ofrenda de Abel. El Señor le habla a Caín. Y le habla a Caín porque ya estaba viendo lo que había en el corazón y en la mente. Y quería que Caín también le diera una ofrenda agradable. Era lo que quería el Señor. Dice Génesis 4:7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? En otras palabras, Caín, yo he aceptado la ofrenda de tu hermano porque él hizo bien. Ahora tú haz bien y yo voy a aceptar tu ofrenda. Qué lindo. Quita ese enojo, quita esa envidia, quítalo y dame lo mejor. Yo también lo voy a agradar. Yo también me voy a agradar de eso. Pero después le da un warning. Si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Iglesia, la tentación va a venir. Lo malo va a venir. Ahora está en ti que deluge el pecado o no. Y esto está en el Nuevo Testamento, que se lo voy a leer ahora. Primera de Corintios 10:13. Ya el Señor estaba hablando a Caín. Caín, no dejes que el pecado se apodere. Tú puedes dominarlo. Pero no lo quiso dominar, sino dejó que sus malos pensamientos y la ira y el enojo y la envidia se apoderaran de él. Dice Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Y más adelante dije, ten cuidado, porque Dios no es el que te tienta, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que, hablando de Dios, también con la tentación, dice, juntamente va a darte la salida para que la podás soportar. Va a venir la tentación de querer hacer lo malo. Ahora está en ti darle la cabida y dar a luz el pecado, o decir, no, Señor, aquí se rompe todo en el nombre de Jesús. No, porque el pecado puede llegar a la mente. Es más, puede entrar hasta tu corazón. Pero el hacerlo está en ti o no. El arrepentirte antes de tiempo, decir, Señor, quita esto porque no es tuyo. Pero Caín no lo hizo. El Señor le hace otra pregunta. La primera fue, ¿no serás aceptado si haces el bien? Si haces el bien. Santiago 1:12-15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, va a recibir la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice el 13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuanto su propia concupiscencia es atraído y seducido, te seduce. Entonces, el versículo 15, Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, entonces si le das luz, si sigues ahí persistiendo, da luz el pecado, y el pecado, después de haber sido consumado, va a dar luz muerte. Esto es algo bien preocupante. Todos somos seres humanos, nadie es perfecto. Va a venir la tentación, va a venir. Pero ¿qué tú vas a hacer al respecto? El Señor le dijo a Caín, no te dejes dominar, tú puedes dominarlo. Pero Caín escuchó al Señor
La historia nos dice que no, que al contrario, mató a su hermano. Y el Señor le vuelve a hablar. ¿Dónde está tu hermano? Es bien interesante porque Dios todo lo que pregunta, Él sabe la contestación. Pero Él está esperando que tú te confieses y pidas perdón. Mira la misericordia del Señor. Mira que mucho el Señor nos ama. ¿Dónde está tu hermano? Génesis 4:9. Y Caín responde una pregunta bien, dijo algo bien sarcástico. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Mira la falta de respeto frente al Creador. El Señor le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gimiendo. Y hubo un castigo. El Señor constantemente le estaba hablando, estaba esperando un arrepentimiento, pero no hubo arrepentimiento. Sino Él dejó que se cegarse por todos esos celos y toda esa ira que tenía. Caín representa a las personas que tienen raíces de amargura y que crean un hoyo interior, que ese mismo odio interior los destruye. Iglesia, no permitas que eso te pase a ti, que no haya raíces de amargura dentro de ti. Ahora vámonos al Nuevo Testamento con el tercer ejemplo. Y vamos con Judas. Todo el mundo sabe quién era Judas. Judas, uno de los 12. En Judas 12:6, Juan 12. Juan 12 habla cuando María, hermana de Lázaro, dice que tenía un perfume bien costoso y se puso a ungir al maestro. Ahora, en otras versiones de la Biblia dice que hubo uno que empezó a criticar. Aquí en Juan sí dice que fue Judas. Ahora, Judas, dice la palabra en Juan 12:6, que era un ladrón. Wow. Uno de los 12. Uno que fue llamado a seguir al Señor. La avaricia, el querer dinero, el querer más. Por eso la palabra bien clara dice que los ricos van a entrar, yo diría de uno en 100, de uno en 1000. No va a ser fácil. El amor al dinero es lo peor que podemos nosotros como seres humanos, bueno, de lo peor que podemos hacer. Dice Juan 12:6, que Él dice esto no porque cuidara de los pobres, cuando Él dice, ay, ¿por qué no venden el perfume y se lo dan a los pobres? Todo, porque es tan costoso. Era como un año de ganancia. Dice la palabra, no lo dijo porque Él tenía estima de los pobres, sino porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, porque era el tesorero, dice que robaba de ella. Robaba de ella. Ahí empezó que Satanás entrara. Ahí empezó a dejar que Satanás entrara. Sabemos que Judas entregó al Señor por 30 monedas de plata. Ahora, cuando se da cuenta de lo que hizo, en vez de ir al Señor y arrepentirse, dice que Él va, da el dinero para atrás, no lo aceptaron, lo termina tirando. Mateo 27:5 dice que arroja el dinero y fue tanta la culpabilidad que fue y se ahorcó. Eso está en Mateo 27:5. Ahora Judas representa a ese que dice que ama a Dios, pero no es genuino realmente. Peca, pero en vez de arrepentirse, se deja ser atormentado. No pide perdón porque piensa que lo que hizo no tiene perdón. ¿Sabe que hay muchos creyentes que ellos mismos se condenan? Dios los ha perdonado, pero ellos no se perdonan a ellos mismos. Wow, cuando tú no haces esto, Satanás va a entrar y te va a destruir. ¿Saben cuántas personas se han quitado la vida? Y esa va a ser la escuela bíblica de la semana que viene. Vamos a estar hablando sobre el suicidio. Wow. Ahora el Señor nos deja algunas enseñanzas importantes acerca del perdón, ¿vale? Y vamos a volver con la pregunta de Pedro. Mateo 18, vamos a volver con el versículo 21 y 22. Y aquí el Señor, antes de la pregunta de Pedro, el Señor estaba hablando acerca del perdón y la importancia del perdón. Y Pedro entonces le pregunta, Mateo 18, 21. Entonces se acerca Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí
que yo haya de perdonarlo hasta 7 veces. Ahora, no sé, ustedes se han preguntado por qué él preguntó hasta 7 veces. 7 veces para los judíos representa el número de la perfección. Ahora, los líderes religiosos enseñaban que se debe perdonar a una persona 3 veces, por si no lo sabían. 3 veces. Solo estaba diciendo, los líderes están mal, 3 es muy poquito, vamos a perdonar los 7. Poniéndole el número. Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Bueno, hay muchos que a lo mejor hacen la matemática. Pues 490. Déjame ver. ¿Cuántas lleva mi esposo? ¿Cuándo lo va a dejar de perdonar? Va por las 150. ¿Eso se refirió el Señor? No. Cuando el Señor dice 70 veces 7, significa una cantidad infinita, un perdón sin límites, porque sin límites Él nos ha perdonado a ti y a mí. Amen. Wow. ¿Ustedes se imaginan si el Señor tuviera una cuenta de cuántas veces fallamos? Yo creo que ya yo me pasé de las 490 veces. Posiblemente me pasé. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente pecamos todos los días. La mayoría de nosotros. A menos que estemos haciendo un ayuno bien profundo. Quizás ese día estamos bien. Porque nos metimos en la presencia del Señor y no salimos de ahí. Pero la mayoría de las veces, todos los días vamos a pecar. Ese 490 ya lo pasamos hace rato, posiblemente cada uno de nosotros. Pero Él no quiso decir un número finito, sino quiso decir un número infinito. La misericordia de Dios es tan grande. Mira lo que dice Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, 22 y 23. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Y termina el 23, grande es tu fidelidad. Aleluya. Aleluya. Tú y yo no lo merecemos, pero son grandes. Son nuevas cada mañana. Ahora, después que el Señor le dice a Pedro, no son 7, Pedro, es 70 veces 7, diciéndole hasta siempre. Le da un ejemplo que la primera vez que yo estudié esta parábola, cuando la entendí, vamos a ponerlo cuando la entendí, cuando yo entendí esta parábola, mi vida nunca fue igual, referente al perdón. Nunca fue igual. Y los voy a invitar a que vayan conmigo ahí mismo, vamos a leer poco a poco. Mateo 18, 23 y 24. Ahí el Señor les habla de 2 deudores. Y dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. ¿Cuándo sabes que vamos a ajustar nosotros cuentas también con nuestro rey? Algún día. Dice, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Ahora nosotros muchos dirán, ¿qué son 10,000 talentos? No tengo ni idea qué es eso. 10,000 talentos, si buscamos cuánto vale hoy en día en USA dollars, en los dólares de nosotros, puede equivaler a 600 millones de dólares. ¿Cuántos han tenido una deuda de 600 millones de dólares? Es más, te voy a hablar claro. Puede que tengamos una de 1 millón y posiblemente no la vamos a pagar en esta vida, ¿verdad? A menos que la gente sea millonaria. Este hombre le debía al rey 600 millones. Dice, pero no teniendo con qué pagar, su señor, el 25, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo lo que poseía. Él iba a ser vendido él, su esposa, sus hijos, su casa. Si tenía animales, todos sus animales, todas sus posesiones. Y todo eso iba a ir al rey. Y saben que aún vendiendo todo eso, esa deuda no iba a poder ser paga. Pero dice entonces el 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo,
todo te lo pagaré, te lo pagaré. Pero el 27, el Señor, el rey sabía que él no le iba a poder pagar esa deuda. Y era un Dios, ¿verdad?, de misericordia, en este caso un rey, pero en nuestro caso un Dios, que sabe que nuestra deuda no la vamos a poder pagar y nos da el perdón. Dice el 27, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado nuestra deuda? Amén. Nuestra deuda ha sido perdonada, santo eres Señor. Ahora, dice el 28, pero al salir aquel siervo que fue perdonado la deuda, dice que salió y tenía un consiervo que le debía 100 denarios. Y decía que lo ahogaba, págame lo que me debes. 100 denarios equivale a unos $74. Una deuda de millones y una deuda que no llegaba a $100. Wow, estamos hablando de una diferencia terrible. Iglesia, esto tiene un significado espiritual bien profundo, porque lo que Dios te perdonó a ti, wow, no va a llegar nunca a lo que nosotros vamos a perdonar al que nos ofende. No se va a comparar, porque lo que el Señor ha hecho por nosotros es mucho más. Entonces dice el 29, entonces su consiervo cayó a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero dice el 30, sin embargo, él no quiso, sino él lo echó a la cárcel hasta que pagaba lo que debía. Dice el 31 que cuando los demás, los consiervos, vieron que a él se le había perdonado una deuda grande y él no quiso perdonar una deuda pequeña, allá fueron donde el rey y le dijeron lo que había sucedido. Entonces el rey lo llama, el 32, y le dice, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, oye, a toda esa deuda que tú no podías pagar y tú no podías perdonar una deuda menor. Iglesia, los versículos que me hace temblar es el 34 y el 35, porque le dice, tú debiste haber hecho lo mismo. Dice el 34, y enfurecido el Señor lo entregó a verdugos hasta que pagara lo que debía. Cuando yo empecé a estudiar esto, verdaderamente, ¿qué es lo que significa? Iglesia, que es un ataque espiritual. Cuando tú no tienes perdón, cuando tú no perdonas, quieres que el Señor te perdone, pero tú no perdonas, el Señor permite que seas atormentado por demonios. ¿Puedes entender eso? Permitido por Dios. Esto es algo bastante serio. Lo entregó a verdugos. Dice el 35, así también mi Padre hará con vosotros si no perdonas de corazón a vuestros hermanos. El Señor va a permitir que los verdugos te atormenten cuando no hay perdón en el corazón. Yo no sé ustedes, pero a mí esto no, Señor, no, tú me mantienes libre, mi mente libre, mi corazón libre, mi corazón sano. Iglesia, vamos a empezar a reflexionar en lo poquito que hemos hablado. ¿En qué tú le has fallado al Señor? No tienes que decir, es entre tú y el Señor. ¿Qué tú le has fallado al Señor? ¿Has robado? A lo mejor sido infiel. A lo mejor algún vicio. Falta de obediencia. ¿En qué le hemos fallado al Señor? ¿De qué nos arrepentimos? ¿En qué le hemos pedido perdón? Ahora piensa en los que te han lastimado a ti. ¿Quién te ha lastimado? No lo digas tampoco. ¿Sabes que la mayoría de las veces nos lastimó mamá? Nos lastimó papá. Nos lastimó un hermano, una hermana. Quizás nos lastimó un primo, una prima, un abuelo. Quizás nos lastimó mi esposo, mi esposa. Quizás nos lastimaron nuestros hijos. Quizás nos lastimó un desconocido. Quizás nos lastimó un hermano de la iglesia. ¿Quiénes hemos sido lastimados? Duele. Pero es necesario entregar eso al Señor.
Porque hoy estamos hablando del perdón. Cuando perdonamos, no debemos tener rencor ni resentimiento. Tenemos que dejar todo eso fuera, porque se lo entregamos al Señor. Ahora, perdonar no es decir que lo que me hizo la persona estuvo bien. Eso no es perdonar. Muchos a lo mejor nos dañaron la niñez. Muchas mujeres han sido violadas. Hombres han sido violados. Muchas cosas. El tú perdonar no significa que eso que te hicieron estuvo bien. El tú perdonar no significa que estás justificando lo que te hizo la persona. Eso no es lo que significa. El no perdonar, eso no significa que estás minimizando la seriedad de lo que a lo mejor te pasó o estés pasando. ¿Qué es perdonar? Perdonar empieza por una decisión. Yo decido perdonar. Yo decido ser libre. Porque cuando tú perdonas, tú te estás haciendo libre. Perdonar es entregarle al Señor mi dolor. Es que si esa persona, Señor, no se arrepiente, tú vas a ser el juez. Tú vas a ser el juez. Y si se arrepiente, yo sé que lo vas a perdonar. Entonces hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a perdonar, porque esto es algo bien triste. En el pueblo del Señor hay mucha gente atormentada porque no ha perdonado. Cuando perdonas, el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Hay muchas personas que no se apoderan de los dones del Señor, no se apoderan de las cosas espirituales porque tienen resentimiento, odio, cosas feas dentro de ellas que tienen que entregarle al Señor. Ahora, Ashley, ven acá. Ashley les va a pasar un papelito que hoy vamos a hacer algo especial. Iglesia, a lo mejor tú crees que tú has sido perdonado, pero al tener tanto resentimiento, pasa también al tener tanto resentimiento por algo, falta de perdón por algo, posiblemente no has alcanzado el perdón. Y por eso a lo mejor te sientes que muchas veces nos sentimos que no podemos alcanzar más en el mundo espiritual. En ese papel, si tú te tienes que perdonar a ti mismo, porque el perdón empieza con uno mismo, que ese sea el primer nombre que tú pongas ahí. Déjame decirte que nadie va a leer los nombres que tú pongas ahí. Eso es entre tú y Dios. Ahora, ¿quién te ha herido? ¿Quién ha marcado tu vida? Saca un momento y piensa, ¿quién me ha marcado? ¿Quién a lo mejor cuando yo recuerdo un suceso, lo recuerdo con tanta amargura? Y te invito a que en el día de hoy dejes todas esas cosas en las manos del Señor. Te invito a que en el día de hoy tú recibas el perdón del Señor. Yo sé que todos aquí somos siervos y siervas del Señor, pero si tenemos cosas en nuestro corazón, Señor, nuestro perdón no está llegando. Mira lo que dice la palabra, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. El primer paso para ser salvos es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, para que nuestro perdón sea genuino y verdadero, yo tengo que perdonar a todo el que me hirió. Yo tengo que perdonar al que a lo mejor me violó, me ultrajó, habló mal de mí, al que me dio una puñalada por la espalda, al que trató de poner mi testimonio por el piso, aquel que me ha hecho llorar. Yo lo tengo que perdonar.
Dios quiere hacer cosas lindas y grandes en tu vida. Pero Dios no quiere que haya resentimiento. Dios no quiere que haya odio. Que cada vez que hables de una persona te sientas esa molestia por dentro. Dios quiere que seamos libres, aleluya. Libres de todo. Danos ese perdón, aleluya. Ese perdón genuino, aleluya. Amén. Y los que nos están viendo, perdonan, aleluya. Nos despedimos, aleluya, de los que nos están viendo. Dios te bendiga. Perdona. Si necesitas oración, nos puedes escribir para que seas perdonado.